Esta cuenta investiga uno de los asesinatos más meticulosamente planificados en la historia del crimen organizado británico, un caso tan bien ejecutado que hasta el día de hoy deja a las autoridades perplejas sin pistas concretas sobre sus autores. Detrás de esta brutal ejecución se oculta un misterio que nunca fue desentrañado. ¿Quién ordenó y quién ejecutó el crimen? Colin Smith, conocido en las calles de Liverpool por el apodo de Smeagol, era una figura de doble lado. Para los vecinos de Halewood, un vecindario donde vivía, era un hombre simple, padre de 5 hijos, descrito como un trato educado, discreto y amistoso. A los ojos de la comunidad, era solo un comerciante local exitoso y un hombre dedicado a la familia. Sin embargo, detrás de esta fachada inofensiva se ocultó uno de los principales articuladores de una de las redes de narcotráfico más poderosas del Reino Unido. Smith estuvo profundamente involucrado en el lucrativo comercio de cocaína que movió millones de libras, y su crecimiento en el inframundo criminal lo convirtió en una amenaza no solo para las facciones rivales, sino posiblemente incluso para los carteles internacionales. El escenario que permitió que su ascenso se remonta a la década de 1980, cuando Liverpool se sumergió en una ola de violencia y dependencia química que le valió el apodo siniestro Ciudad de la Heroína. Con el aumento incontrolado en el tráfico de heroína y la cocaína, el crimen organizado encontró una carga dorada. Las pandillas locales establecieron conexiones directas con carteles sudamericanos, que en ese momento dominaban alrededor del 80% del mercado mundial de drogas. Para los jóvenes de los vecindarios pobres, esta alianza representó una oportunidad sin precedentes para escapar de la miseria. Durante la noche, los pequeños traficantes de calle se convirtieron en millonarios, respaldados por organizaciones como el temido Cartel de Cali. Entre los nombres que surgieron en este periodo turbulento, uno se destacó: Curtis Warren, un traficante nacido en Tuxedo, que se convirtió en una de las figuras más influyentes del tráfico británico. En el apogeo de su imperio, Warren incluso apareció en la lista de los más ricos del Sunday Times, con una fortuna estimada de 120 millones de libras, un valor que, corregido, excedería $500 millones hoy. Sin embargo, su reinado fue interrumpido en 1992, cuando se interceptó una remesa de drogas vinculada a Colombia en un puerto holandés. La incautación llevó a su arresto y una condena de 12 años. Con la caída del rey de la trata, se abrió un vacío de poder en el Liverpool, creando espacio para que surjan nuevos líderes en las sombras. Fue en este contexto que Colin Smith comenzó su escalada silenciosa. A diferencia de otros delincuentes que lucían riqueza, Smith actuó con discreción estratégica. Incluso con millones en cuentas bancarias, evitó llamar la atención. Condujo un modesto Mondeo Ford y usó camisas de Lacoste gastadas, todo para pasar desapercibido tanto para la policía como por los rivales. Su brazo derecho era Stephen Lawler, un hombre reclutado no solo por lealtad, sino por su capacidad para imponer respeto. Lawler no era un simple secuaz. Comandó a un grupo de guardias de seguridad del club nocturno que dominaron la vida nocturna de Liverpool con violencia e intimidación. Sin embargo, más que músculo, Lawler sirvió como un puente entre Smith y los carteles colombianos. Como intermediario, facilitó negociaciones de alto nivel y garantizó que las remesas de drogas llegaron al Reino Unido sin contratiempos. Ambos habían ganado toda la confianza de sus proveedores sudamericanos, no solo por la capacidad de distribuir grandes volúmenes, sino que siempre hicieron acuerdos y pagan actualizados. Durante un tiempo, la asociación fluyó sin problemas, con cada lado cosechando los frutos del negocio, hasta que en la primavera de 2001, una carga faltante cambió todo. Era un envío aparentemente rutinario, 500 kilos de cocaína que deberían ser contrabandeados de América del Sur a Ámsterdam antes de ir a Gran Bretaña. Como de costumbre, el pago se realizaría solo después de que el medicamento se vendiera en las calles, un sistema basado en crédito que maximizó las ganancias. El plan era simple pero extremadamente rentable. Las 500 libras estarían estiradas con aditivos, aumentando el volumen a 900 libras, lo que produciría alrededor de 72 millones de libras en el comercio minorista. No fue ninguna entrega. Aquellos que estaban detrás de la desaparición de esta mercancía buscaron un golpe millonario, pero tomaron un riesgo aún mayor. Sin embargo, días después de que la droga toque el suelo europeo de camino a Ámsterdam, simplemente evaporó. No hubo advertencia, ni aprehensión registrada, solo silencio. Smith y Lawler afirmaron no saber sobre el paradero de la carga, lo que sugiere que las autoridades holandesas podrían haberlo interceptado. Inicialmente, los colombianos creían en ellos, gracias a la relación de confianza construida a lo largo de los años. Pero las sospechas no fueron lentas para
resurgir. Un informante supuestamente cercano a Smith y actuando en los Países Bajos reveló a los carteles una versión muy diferente. Colin sabía exactamente dónde estaba la droga. Según él, los bienes no habían sido perdidos o incautados. Fue almacenado, listo para ser comercializado. La carga, según el denunciante, ya estaba posicionado para ser distribuido en los Países Bajos por Smith Allies, miembros de su red criminal de Liverpool que operan en Ámsterdam. Ante las acusaciones, los colombianos exigieron evidencia, un recorte de periódicos, un registro policial, cualquier cosa que demostrara la historia de la aprehensión. Pero Smith y Lawler no tenían nada que presentar. Antes de que se resolviera la situación, estalló la violencia. El 19 de mayo de 2001, el pasado de Stephen Lawler finalmente lo alcanzó. Los rivales de la seguridad del club, un inframundo donde el poder, el dinero y la venganza estaban entrelazados, esperaban el momento adecuado. Ese día Lawler fue a comprar con su madre en Netherley, a solo minutos de casa. Al regresar, una camioneta blanca se detuvo cerca de él. Dentro estaban Peter Clark, antigua figura militar e influyente en el medio de la seguridad, acompañados por 3 cómplices. Sin previo aviso, el grupo salió del vehículo y se acercó a Lawler. Los disparos resonaron mientras intentaba escapar, pero no hubo escape. Los pistoleros lo persiguieron y el ardor desbloqueado disparó nuevamente, asegurando que no sobreviviría. Con la muerte de Lawler, el hombre detrás de los 72 millones de libras, Colin Smith, estaba solo para enfrentar las consecuencias con los carteles. Durante los siguientes 6 años, el polvo parecía haberse descargado. Aparentemente, Smith buscó una salida del mundo del crimen. Había comenzado a invertir en negocios legales, reduciendo gradualmente su dependencia de las ganancias ilícitas, consciente de que ningún imperio criminal dura para siempre. Era una fría noche de invierno, alrededor de las 8 p.m. del 13 de noviembre de 2007. Después de dejar a su hijo en el entrenamiento de fútbol en su Ford Galaxy, Colin no imaginó que lo estuvieran siendo observado. Sin saberlo, un plan silencioso y meticuloso ya estaba en marcha. Su asesino ya estaba en Liverpool, esperando pacientemente el momento ideal para actuar. No era un crimen impulsivo, fue una ejecución. Todo el plan había sido meticulosamente orquestado. Quien ordenó que el asesinato no había dejado nada al azar. Había contratado a un profesional, un ejecutor experimentado que sabía cómo desaparecer sin rastro. Colin llegó al gimnasio de Nell en Speke, Liverpool, sin sospechar que cerca su torturador ya lo estaba esperando. Escondido en las sombras de una calle de servicio cerca de Pub Millinghase, armado con una escopeta, arma elegida no por casualidad, sino por su capacidad de causar un daño irreparable con un solo disparo, el asesino transmitió un mensaje claro: no habría margen de error. La precisión del lugar, la elección del arma, el momento exacto, todo apuntaba a un hecho frío e innegable. Que quería muertos de Colin, quería una certeza absoluta de que no dejaría vivo. Dentro del gimnasio, Colin aparentemente se reunió con uno de sus contactos del inframundo, discutiendo temas que, a primera vista, parecían rutinarios. Nada indicó peligro, hasta que un solo mensaje de texto lo cambió todo. Enviado desde un número desconocido, su contenido, lo que sea, fue suficiente para hacer que Colin fuera a la calle, sin sospechar que cada paso se le acercaba a una trampa mortal. Mientras cruzaba la puerta, surgió una figura con capucha de las sombras. Sin dudarlo, el hombre armado disparó 2 veces a corta distancia, directamente al abdomen de Colin. No hubo gritos ni correr. El asesino no aterrorizó, no dejó pistas. Simplemente se disolvió en la oscuridad, tan frío y calculando como el plan que había ejecutado. Colin se derrumbó en el piso y en cuestión de segundos, la vida ha salido de su cuerpo. Minutos después, la policía y los equipos forenses llegaron a una escena brutal. El camino tranquilo que Eloway, una vez un lugar común, ahora había cambiado en el escenario de un crimen atroz. El silencio de la noche había sido roto por la violencia, y lo que debería ser cualquier noche, marcó el comienzo de una investigación de alto riesgo. La noche, la IA del asesinato, se extendió como un incendio, sacudiendo los cimientos del crimen organizado en Liverpool. Los susurros pronto se convirtieron en rumores. Muchos creían que el cartel colombiano finalmente había cobrado su deuda por el envío perdido. Pero una duda persistió. Si fuera cierto, ¿por qué esperar 6 años para actuar? Otros, sin embargo, sospechaban de un golpe diseñado mucho más de cerca. Un rival dentro del tráfico de liverpoolense, ansioso por eliminar uno de los nombres más poderosos de la ciudad. Los rumores, sin embargo, tienen límites. Pueden guiar a las autoridades a sospechosos, abrir el camino para nuevas líneas de investigación o incluso sugerir razones. Pero en una corte, nada vale nada. Sin evidencia concreta, la especulación no es suficiente para hacer justicia. Casi 2 décadas después,
la verdad sigue oscura. Los asesinos permanecen impunes y el caso sigue sin resolver. Colin Smith dejó una marca indeleble en el tráfico de drogas del Reino Unido. Actuó en las sombras, se movió con precisión quirúrgica y acumuló millones sin ser logrado por la ley. Pero hay un dicho conocido en el mundo del crimen, una regla que tarde o temprano todos deben enfrentar, ya sea prisión o muerte. Y como tantos antes que él, Colin Smith no fue la excepción.